Las 8:34 de la mañana, nuestro invitado hoy es Mario Fernández, presidente de BBK y de Kutxabank. Señor Fernández, egunon. Bueno, ¿qué tal va la fusión? Porque está ya aprobada, pero ahora supongo que estarán en ello, precisamente, en el momento delicado, complejo de las cuestiones técnicas, ¿no? Sí, una vez que se alcanzó el acuerdo, lo cual es un hecho que yo creo que hay que destacar, me parece que es una de las pocas iniciativas en este país, en Euskadi, que se inician con un apoyo social tan importante. Prácticamente diríamos que todas las sensibilidades sociales del país están representadas en el acuerdo alcanzado, lo cual es un motivo de especial satisfacción y agradecimiento al comportamiento de todos ellos. Bueno, ahora ya estamos en la época más compleja, ¿no? Es decir, ahora eso hay que traducirlo a la realidad y tenemos que tener preparado todo para que el día 2 de enero empecemos a funcionar como una única unidad, sin perjuicio que desde luego en cada uno de los 3 territorios lo que se van a encontrar los clientes con sus marcas tradicionales, BBK, Kutxa y tal, ¿no? Pero es necesario establecer un proyecto para que el día 2 todo funcione, ¿no? Y estamos en ello. Claro, yo entiendo que usted dé el agradecimiento a todos los partidos, pero parece que otra vez las cajas han ido por delante, porque lo que se ha atascado es la ley de cajas. Sí, es verdad. Desde hace demasiado tiempo. Había un primer plazo para aprobar por parte del Parlamento Vasco el desarrollo del Real Decreto Ley Español, que venció en marzo. Hubo un segundo plazo que venció en junio, y me temo que estamos concluyendo en noviembre, y todavía ni siquiera se ha iniciado la tramitación del proyecto de ley. ¿Les preocupa que una ley de cajas distinta a la más o menos prevista pueda alterar en algo la fusión y alterar sus planes o no? No. Los acuerdos de fusión están hechos de una manera absolutamente compatible con lo que conocemos. Claro, es un proyecto de ley, no conocemos la ley que se apruebe finalmente por el Parlamento Vasco, ¿no? Pero los acuerdos de fusión están hechos en base a la nueva regulación. No, ahí no se va a plantear ningún problema. ¿En qué vamos a notar los clientes de las cajas la fusión? Dice, bueno, el día 2 nosotros llegaremos y veremos a la misma gente, el mismo logo, posiblemente ampliado con el otro, pero ¿en qué vamos a notarlo? Primero me gustaría destacar en qué no van a notar. Porque en lo que no van a notar es en que haya ningún cambio respecto al modo que hasta este momento eran recibidos, tratados y atendidos por las personas de las 3 cajas. Como le digo, vamos a mantener incluso las marcas locales en cada uno de los 3 territorios de la comunidad autónoma, ¿no? Van a notarlo de otra manera, ¿no? Que ciertamente es menos explícita, pero que es de gran contenido. Y es que la entidad financiera va a ser más potente y en consecuencia va a estar en mejores condiciones para cumplir su función tanto como entidad financiera como en lo que se refiere a obra social, que como usted sabe, de acuerdo con lo que hemos convenido, va a seguir siendo desarrollado en exclusiva por las 3 cajas de la comunidad autónoma. En el trato, en la atención, en la disposición a colaborar en el desarrollo económico y social del país, afortunadamente lo único que van a notar es que forman parte las 3 cajas de una entidad más potente y en consecuencia con más capacidad de actuación. ¿Esta fusión va a tener algún problema en empresas participadas por acumulación de participación? Estoy hablando de la CAF o de Euskaltel. ¿Y cómo piensan solucionarlo? El problema de las participadas es desgraciadamente más importante que el de unos nombres concretos. En el ámbito de la Unión Europea se han impuesto, como siempre, los criterios de los Estados Unidos. Como saben ustedes, en el sistema anglosajón, el tema de que un banco o una caja, allí las cajas no existen, pero en fin, un banco o una caja tenga una importante cartera de participaciones industriales es algo absolutamente insólito. Bueno, yo puedo entender que sea insólito, por lo tanto que sea diferente. Lo que no puedo entender de ninguna manera es que se penalice, como se va a penalizar con eso que se llama Basilea III, la tenencia de cartera de participaciones industriales. Estas participaciones industriales tienen un sentido de apoyo al país y en algunos casos, en el caso de las grandes empresas, que no quisiera citar por su nombre, de apoyo al arraigo en el país. En consecuencia, yo creo que se cumple una función muy importante. Bueno, lo cierto es que las nuevas normas que ya están aprobadas y que entrarán a partir del 13, entre el 13 y el 18, 2013-2018, penalizan de manera muy seria esta cartera de participaciones. La explicación es bastante evidente, ¿no? Es decir, en Alemania, salvo algunas cajas que en su día fundaron Volkswagen o una cosa de estas, no existe. Y en Francia, el problema es que en Francia quien da el arraigo es el Estado.
el Estado es el principal accionista de alguna de las más relevantes sociedades francesas, ¿no? Por ejemplo, en el sector eléctrico EDF, en el de gas, en la sociedad de gas, en telecomunicaciones France Telecom, es el propio Estado el que otorga el arraigo. Por toda Francia sabe usted que tiene un régimen siempre muy singular. Eso de que Francia está en la Unión Europea es un tema sujeto a revisión, en mi opinión, ¿no? Porque hace en la mayoría de los casos realmente lo que le da la gana, ¿no? Acabamos de tener un ejemplo bien clarito y desafortunado con el tema este famoso de las vacaciones fiscales, etcétera, donde el tratamiento que se da a la Comunidad Autónoma de Euskadi y en definitiva a las diputaciones forales es manifiestamente injusto, objetivamente y desde luego en términos relativos, con lo que otros países pueden hacer tranquilamente dentro de sus estados. No sé si le preocupa la imagen de las cajas españolas que puedan salpicar algo de las cajas vascas, aunque la situación sea totalmente distinta, pero estamos todos los días leyendo en la prensa algo que nos escandaliza a todos, ¿no? Yo no, y con mucha razón, ¿no? Crea usted, y dentro de poco vamos a tener la oportunidad de comprobarlo porque se van a hacer públicos los datos. No tenemos ni punto de comparación, como puede usted comprender, ¿no? Ni punto de comparación, ninguno, ¿eh? Son situaciones completamente distintas. Todavía el domingo leía en un diario español de especial relevancia, ¿no? Hablando de cajas, como se destacaba que aunque externamente las cajas vascas tienen una imagen de ser muy politizadas, sin embargo, desde el punto de vista de gestión, son las que tienen una gestión más profesional, ¿no? Aquí no va a encontrarse usted, desde luego, con ninguna pensión, no ya de 50 millones, sino de 5, ni de 3, ni de 2, ni de 1, ¿no? Esto que está ocurriendo en algunas de estas cajas, francamente, hace que en ocasiones la imagen de las cajas tenga una sanción social bastante merecida. Pero créanme que son casos absolutamente aislados y que en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi es el mismo parecido que tiene el negro y el blanco. O sea, ¿Y esa posible creación de un banco malo con los activos inmobiliarios de bancos y cajas con problemas, qué le parece? Desde luego es un tema a estudiar. Vamos a ver, en algunos países de Europa, de estos que presumen de que su sistema financiero es mejor que el sistema financiero español, un grave error no contrastado con los hechos. De hecho lo han hecho ya, ¿eh? En Alemania se hizo un banco malo en virtud del cual determinados activos salen de los balances de los bancos y se colocan en un banco público. Yo creo que es un tema que el nuevo gobierno debe estudiar, ¿no? Hay fórmulas alternativas para conseguir el mismo objetivo, pero desde luego a mí me parece que merece la pena estudiar en serio las ventajas de un banco malo, es decir, un banco que recibe determinados activos. Yo creo que además se puede hacer, si se hace bien, sin que esto al final tenga un coste para el presupuesto público y por lo tanto para los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y hay experiencias que merece la pena estudiar. Claro, aquí lo que sucede es que se crea ese banco malo, ustedes compiten en realidad con esas cajas de ahorro también y con esos bancos que han soltado un lastre y entonces se compara los que han hecho bien las cosas con los que no lo han hecho bien. Eso ocurre desgraciadamente muchas veces en la vida, ¿verdad? Bueno, hace poco hemos tenido una guerra de tipos y era verdaderamente memorable, por no utilizar una expresión sangrienta ya que estamos hablando en público, cómo te puede hacer competencia una entidad que ha recibido dinero público ofreciendo tipos de interés superiores a los de mercado con objeto de quitarte clientes, ¿no? Y los ejemplos tienen nombres y apellidos, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer una reflexión sobre el conjunto, ¿no? Las cajas han cumplido una función muy importante, ¿eh? Yo creo que yo soy partidario del modelo de evolución de cajas, que ha sido tan polémico como usted sabe, la famosa evolución hacia banco, pero yo siempre he dicho que la evolución hay que hacerla desde el respeto a la función social que han cumplido las cajas. Y no me refiero a la obra social. Las cajas han facilitado la inclusión financiera como consecuencia de su capilaridad, como consecuencia del número de oficinas, de la cercanía al ciudadano. Bueno, dicho lo cual, pues muy bien, perfecto, han cumplido su función, pues les damos una medalla o un reconocimiento un determinado día, pero ahora toca evolucionar. ¿Por qué, hablando de los tipos, por qué si estamos leyendo que el Banco Central Europeo baja los tipos de interés, por qué no lo hacen en la misma proporción lo que nosotros pagamos en las hipotecas? Sí, el problema es desgraciadamente mucho más profundo, ¿no? Las empresas españolas, bueno, y el propio Estado español, se tienen que financiar en los mercados a 4 o 5 puntos de diferencia de sus competidores, porque estamos en un mercado global, de sus competidores alemanes, franceses, ya con Francia menos,
Es una situación que es absolutamente insostenible, ¿no? Es decir, usted no puede recibir en préstamo dinero al 7% y a continuación prestarlo al 3%, ¿no? Pues porque, como puede usted comprender, parece difícil que los números puedan salir, ¿no? No puede mantenerse. Hace todavía unos pocos meses decíamos que en el caso del Estado español una prima de riesgo en comparación con la alemana superior a 200 nos ahogaba. Como sabe usted, nos hemos instalado con bastante tranquilidad durante bastantes semanas ya por encima de 400, hemos rozado los 500, es una situación que es imprescindible que concluya, ¿no? Esta política nos va a condenar a una recesión, por lo tanto a un aumento del paro y a un círculo vicioso, en virtud del cual cada vez vamos a estar peor, y como cada vez vamos a estar peor, cada vez nos va a costar más endeudarnos y cada vez vamos a estar peor y no vamos a salir de este círculo si no rompemos con la actual política que pretende imponer la señora Merkel. Ya, en los 10 minutos que llevamos ha soltado varios recados para la Unión Europea, para las autoridades de la Unión Europea. Llevamos un año y medio atascados con el asunto de Grecia a vueltas y no terminamos. Vemos que hay un parche y inmediatamente hay un problema, un parche y un problema. No sé cómo cree usted que debería cerrarse este círculo. Yo creo que están poniendo de manifiesto una incompetencia profesional, pues que probablemente solo es superada por el último presidente del gobierno español, ¿no? No puede ser que se celebren continuamente reuniones que deben ser muy sesudas y profundas, pero desde luego no concluyen nunca en nada. Usted ha puesto un ejemplo que es el más explícito, ¿no? El tema del rescate de Grecia está encima de la mesa desde hace más de un año y todavía no ha concluido siquiera, ¿no? No puede ser. Yo creo que es un nivel... No hay líderes. O sea, no hay líderes. Antes habían los líderes, luego te gustaban más o menos desde el punto de vista de la ideología, ¿no? Pero bueno, había un Helmut Kohl, había un Jacques Delors, había incluso dentro de su ámbito y de su ideología política, le repito que no es necesario compartir para reconocer una capacidad de liderazgo, la señora Thatcher, Felipe González. No hay estos líderes. Y también en el ámbito de los propios órganos de la Unión Europea, hombre, los líderes actuales son manifiestamente mejorables. Ya, habla usted de la incompetencia del último presidente del gobierno español, pero es que el nuevo perdió 2 veces contra el incompetente. Mire, vamos a ver, lo ocurrido antes de la crisis, lo ocurrido durante la crisis es un ejercicio de irresponsabilidad verdaderamente memorable. En un primer momento no se creyó la crisis, no digo el que la preveyera, porque el prever no lo previno nadie, o sea, no vengamos con historias, ¿no? Pero bueno, había datos ya inmediatos, cuando empezamos con cheques baby, cuando empezamos a levantar aceras para taparlas, ¿no? En fin, haciendo todas estas cosas que son sencillamente pura demagogia y que lo único que consiguió es endeudar todavía más el país, ¿no? Pero luego la gestión de la crisis fue lamentable, absolutamente lamentable, y esto es reconocido, me temo, incluso dentro del ámbito de su propio partido, ¿no? Ayer leía un editorial en un periódico bien señalado, donde las expresiones que se utilizaban para calificar la política del señor Zapatero eran verdaderamente hirientes y dramáticas, ¿no? Hemos perdido como mínimo 2 años. Y por otro lado, no existe el Estado español en Europa. Y es imprescindible estar allí. No se puede establecer una política exterior en base a prejuicios ideológicos. Hay que estar en los sitios donde se juegan los intereses del país. Y hoy en día, antes que nada, se juegan los intereses del país en Europa. Claro, si cuando gana la señora Merkel lo primero que se nos ocurre decir es que qué lástima que haya ganado las elecciones, hombre, no es la mejor manera de hacer amigos, ¿no? Hasta que yo, que tengo poco fama de simpático, se me ocurre hacer mejor las cosas, ¿no? Es imprescindible estar en los sitios donde se juegan nuestros intereses, y hoy nuestros intereses se juegan en Europa, y tenemos que cambiar cromos en Europa, tenemos que estar en los temas desde el principio. Me parece que Europa está abocada a esto que llaman Europa de 2 velocidades, ¿no? O sería dramático que ciertamente estuviésemos en segunda división en vez de Champions, ¿eh? Sobre la situación, que es compleja, y lo sabemos, estamos viendo ahora la presentación de los proyectos presupuestarios desde la